Muy buenos días, queridos y apreciados hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Les habla Tony Márquez, el discípulo. Hoy me encuentro con mis hermanos, ministros, servidores también del altar acá en nuestra parroquia San Pablo Apóstol. Y hoy queremos compartir este maravilloso evangelio que nos habla del buen pastor. Mis hermanos van a hablar de ese pastor que quiere recuperar las ovejas. Hola, buenos días, sean bienvenidos hermanos en Cristo. Les habla el ministro extraordinario de la palabra y de la comunión, José Gregorio Castro, junto con mis dos hermanos acá, servidores del altar. Hoy en el cuarto domingo de Pascua, día del Señor, donde el evangelio de hoy nos va a hablar sobre Jesús, el buen pastor. Hay dos connotaciones muy maravillosas en el evangelio de hoy, donde nos muestra ese buen pastor que es Jesús. Recordemos que las características de este buen pastor es aquel que cuida de los suyos. El ejemplo maravilloso que nos da el evangelio es que el pastor siempre está al cuidado de sus ovejas. Él las cuida, las protege, ve de ellas. Así es Jesús con nosotros. Jesús nos cuida, Jesús nos protege, pero sobre todo Jesús nos llama. Y nosotros, como esas ovejas, tenemos que atender ese llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, particularmente a seguir ese camino que el Señor nos invita, ese camino de reconciliación, ese camino de amor al prójimo, ese camino de amor a nuestro Señor Jesucristo y ese camino de amor al Padre. Por eso la invitación que hoy el Señor nos hace es escuchar la voz de aquel gran Maestro que nos dice y nos enseña las cosas buenas. El pastor siempre va a cuidar de su rebaño, pero hoy también el Evangelio nos habla de aquellas que se han apartado de ese rebaño, y hoy vemos que Jesucristo en ningún momento rechaza. Más bien Jesús dice: yo tengo que ir por aquellas ovejas. Ese es ese Dios compasivo y ese Dios misericordioso que se muestra a la humanidad, que se nos muestra a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, hoy compartamos este evangelio con cada uno de nuestros amigos, con cada uno de nuestros hermanos, y seamos esos verdaderos mensajeros de parte de Dios, esos mensajeros de la buena nueva, la buena noticia del Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos en Cristo? Mi saludo y respeto para ustedes, bendiciones para todos. En esta oportunidad le habla el ministro Heltin Ballesteros, aquí compartiendo con mis hermanos de la parroquia San Pablo Apóstol para cada uno de ustedes. El evangelio de hoy nos lleva a la reflexión, nos exhorta a cada uno de nosotros que debemos siempre andar por las cosas rectas que Dios nos dice en la palabra. Sin embargo, hay dos formas nosotros de reflexionar el evangelio también. Una, de ser ese buen pastor, de seguir ese buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, pastor universal, quien, como lo dice la palabra, ese buen pastor que cuida de sus ovejas y que no quiere que ninguna de ellas se pierda. Pero por otro lado también nos habla de esos pastores, pero que tratan al rebaño de llevarlo hacia la parte contraria de la que no son los caminos de Dios, de actuar como lobo. Es decir, entonces nos lleva a la reflexión a cada uno de nosotros. Si usted quiere actuar como buen pastor, seguir los caminos de Dios, o actuar con ese pastor de lobo de irse hacia los caminos del infierno, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, nosotros hoy en día, el Señor nos está llamando que si usted quiere obtener la vida eterna, tenemos que seguir los preceptos de Dios, seguir los caminos de Dios, actuar siguiendo en el rebaño de los caminos del Señor y alejarnos de esas cosas que de alguna manera nos alejan más y más de la vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros. Actuar como esas personas, como esos padres que sus hijos están perdidos en el mundo, nunca pierdan la esperanza de recuperarlo. Bueno, así cada uno de nosotros debemos actuar, es decir, como dice la palabra, predicar el evangelio, de salir de nuestro contexto para ir a buscar esas ovejas que están perdidas, que no están por el redil, y encarrilarlas por el camino que debe ser. Bien, muchas gracias mis hermanos. Hoy en este cuarto domingo también les vamos a pedir
oren por nosotros, que nosotros también oraremos por ti. Y hablando de oración, mi hermano José Gregorio Castro me deja admirado. Una oración maravillosa que hace a San Miguel Arcángel. Y nosotros la vamos a hacer también para usted. Hermano José. Oración. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos contra las trampas y la maldad del enemigo. Que Dios lo reprima, pedimos humildemente. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder de Dios, arroja a Satanás al infierno y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En este cuarto domingo compartimos el Evangelio. Mis hermanos, ministros extraordinarios, Heltin Domingo Ballestero, José Gregorio Castro y Tony Márquez, el discípulo. ¡Ánimo!